Bueno, buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestro 10º webinar que tiene por tema úlceras por presión, a cargo de la doctora Paola Cabra, médico general de la Universidad Militar Nueva Granada y presidenta de nuestro grupo de interés. Y como tutor tenemos al doctor Ricardo Galán, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y pues nuestro mentor del grupo. Bienvenido doctor, bienvenida Pau. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Adelante. Listo. ¿Me confirman? ¿Se está viendo? Se está viendo perfecto. Sí, correcto. Listo, perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Les doy la bienvenida a esta nueva conferencia. El tema de hoy, como ya lo mencionó Karen, es úlceras por presión. Me presento nuevamente. Mi nombre es Paola Andrea Cabra Rosso. Yo soy médica egresada de la Universidad Militar Nueva Granada y actualmente hago parte de la junta directiva de PARSIC UMNG. El tutor de esta presentación fue el doctor Ricardo Galán, que a su vez es nuestro tutor fundador y es especialista en cirugía estética reconstructiva del Hospital Militar. Entonces, en nuestra charla del día de hoy vamos a hablar un poco de historia, después de definición, de la importancia de las úlceras por presión, los factores que predisponen a la aparición de las úlceras, la fisiopatología, las zonas de presión, clasificación, escalas de predicción, medidas de prevención, tratamiento quirúrgico y no quirúrgico y los cuidados postoperatorios. Entonces, para hablar un poco de historia, se han descrito en algunas momias los hallazgos de úlceras por presión que a su vez estaban recubiertas con piel de gacela. Se decía que estas coberturas tenían más un fin estético y pues no hay mucha descripción al respecto. Sin embargo, se han encontrado en los textos de Hipócrates la descripción de úlceras por presión en pacientes con incontinencia urinaria y fecal, lo que permitió pues más adelante a doctores como el doctor Charcot, un médico francés, quien hizo varios estudios sobre el sistema nervioso, poder describir en algunos de sus textos la aparición de úlceras por presión en pacientes que tenían lesiones neurológicas. Entonces, las descripciones de las úlceras que él hacía eran en la región sacra y esto permitió que más adelante otros médicos y otras especialidades pudieran hacer intervenciones y pues diseñar protocolos para prevenir esta patología. Entonces, ¿qué es una úlcera por presión? Es la lesión del tejido blando que puede ser de espesor variable, secundario a una presión constante sobre las prominencias óseas, que conlleva a un colapso de la vasculatura que genera una isquemia, una muerte celular y necrosis. Los sitios en los que más se describe la aparición de estas úlceras pues es en los pacientes, en las áreas sacras, en el isquion y en los trocánteres, y se presentan más que todo en los pacientes que tienen algún tipo de alteración neurológica o los pacientes que están pues durante bastante tiempo inmovilizados o los pacientes que están críticos como los pacientes de UCI. ¿Por qué es importante esta patología? Porque se ha visto que tiene asociación con disminución de la calidad de vida de los pacientes, aumento en la estancia hospitalaria, aumento en los costos para el sistema de salud y se asocia a reingresos hospitalarios y mayor asociación con comorbilidades. A continuación están viendo algunas de las condiciones en las cuales pues, es más probable que se presenten las úlceras por presión. Los pacientes con fracturas de cadera o de huesos largos que les condiciona una inmovilización prolongada y limitación para la misma y que adicional requieren el uso de yesos, pues se ha visto que tienen mayor asociación a la aparición de úlceras por la fricción de los tejidos contra estas superficies. Los pacientes con lesión medular, ya sea sección o compresión, generan o desarrollan una insensibilidad, lo cual va a ser un poco más complejo el diagnóstico y sí, pues
evidenciar este tipo de lesiones, ya que pues, los pacientes no lo pueden referir. Y adicional a eso, cuando desarrollan tanto incontinencia urinaria como fecal, pues los tejidos se van a ver expuestos y van a tener abrasiones, lo que va a promover infecciones y pues una progresión rápida de estas úlceras. Las edades extremas, entonces, por la limitación que tienen los pacientes en la comunicación, la dependencia del cuidado de estos pacientes y los pacientes con alteraciones neurológicas que también se asocian a la limitación para la comunicación y la dependencia, como es el caso de los pacientes con déficit cognitivo y los pacientes con polineuropatías por alteración en la sensibilidad. Adicionalmente tenemos otros factores asociados a la aparición de úlceras y a estas condiciones, los cuales tienen gran importancia porque son los que podemos manejar y los que podemos controlar para evitar la aparición de las úlceras. Entonces, en el caso de que la piel tenga abrasiones o heridas, pues se debe hacer un adecuado manejo y coberturas de las mismas para evitar que éstas progresen y se puedan infectar y asimismo generar las úlceras. Hay que vigilar la hidratación de la piel, ya que una piel demasiado seca o una piel demasiado húmeda va a generar mayor fricción y pues asociado al aumento de la presión o una presión constante de los tejidos va a generar mayor riesgo de úlceras. La fricción contra las superficies, entonces ahí es donde uno habla del tipo de colchoneta que se debe usar en estos pacientes, los soportes para las sillas y las protecciones que se deben usar de acuerdo a la posición en la que está el paciente. El estado nutricional del paciente, ya que se ha visto que pacientes con desnutrición proteico-calórica tienen dificultad para poder hacer una adecuada cicatrización de estas lesiones y en caso de ellas ser llevados a un manejo quirúrgico, pues tienen altas tasas de fracaso de las intervenciones por alteración en la cicatrización. Los pacientes con infección pues deben ser manejados inicialmente para poder tener un resultado exitoso del manejo de estas úlceras y pues los factores socioeconómicos de los pacientes, ya que pues muchos están limitados y no siempre se tienen los recursos para poder asegurar un buen cuidado de los pacientes. Digamos, los pacientes que tienen alguna alteración neurológica, que no pueden pues, cuidar de sí mismos, requieren un cuidador constante y muchas veces la familia no puede estar pendiente y necesitan de un enfermero o algo que no pueden costear. Por eso pues, es importante tener en cuenta estos factores. Entonces, en la fisiopatología de las úlceras por presión, en esta gráfica podemos ver los diferentes componentes. Entonces, tenemos la superficie, los tejidos del paciente y el hueso del paciente. Entonces, aquí lo que se relaciona es el peso o la presión que ejerce el tejido óseo sobre los tejidos blandos, el músculo, y aquí se representa la vasculatura que normalmente tiene una presión de 16 a 32 milímetros de mercurio y que al momento de hacer esta presión contra estos tejidos pues se va a generar el colapso y como ya lo había mencionado anteriormente, la isquemia, la muerte celular y si es de manera prolongada puede generar necrosis de los tejidos. Hay gráficas en donde, o bueno, esta gráfica nos representa la relación de la presión con el tiempo. ¿Qué significa? Que a mayor presión se va a requerir un menor tiempo para que el paciente se ulcere. En este caso, 600 milímetros de mercurio, pues el tiempo para que se ulcere va a ser menos de 1 hora. Si es una presión menor, pero durante un tiempo sostenido, pues también puede generar úlceras y la idea no es tener a un paciente en una misma posición 6, 7, 8, 12 horas, sino que se pueda prever la aparición de esas úlceras y hacer unos cambios de posición para cuidar los tejidos. También tenemos la teoría de la punta del iceberg, que es que la lesión que vemos en la piel no siempre corresponde o no está correlacionada con el tamaño real de la lesión. ¿Por qué? Porque como ya lo había mencionado anteriormente, los tejidos que están más cercanos al hueso son los que primero se van a lesionar o pues va a ser la lesión secundaria a la lesión por la prominencia ósea. Entonces, el músculo, tejido celular subcutáneo van a ser los que primero se van a lesionar y a veces en la piel lo que se ve es una equimosis o un eritema, el cual pues no está correlacionado, como ya lo mencioné, con el tamaño real de la lesión y en esos casos toca entrar
y estudiar y abrir y mirar qué tan profunda es la lesión. Estas son las zonas de presión, entonces de acuerdo a la posición en la que está el paciente, pues digamos el paciente que está en decúbito prono, entonces las zonas que hay que proteger o donde va a haber mayor presión va a ser a nivel de la apófisis sifoides, antebrazos, en rodillas. El paciente que está en decúbito supino, entonces región occipital, interescapular, codos, región sacra, nivel de los gastrocnemios, talones, y el paciente que está en sedestación, pues a nivel del isquio. En esta tabla, entonces lo que vemos es la clasificación de los grados de lesión que nos va a ayudar hacia definir un manejo de acuerdo a la extensión de la lesión. Tenemos de 1 a 4 y otros 2 estadios en los que pues hay que hacer intervención para poder definir qué tan grande es la lesión. A 1 tenemos que es un eritema no blanqueable. Se compromete inicialmente parte de la epidermis y la dermis, por lo general la dermis papilar. Posteriormente, en el estadio 2, cuando ya progresa esta lesión, se ve una lesión ulcerada que compromete y casi que el espesor completo de la epidermis, de la dermis, qué pena. Pueden también estar asociados a la aparición de ampollas. En el estadio 3 hay un compromiso completo del espesor de la piel y hay exposición de tejido celular subcutáneo. En la tipo 4 ya hay un compromiso tanto de la dermis como la epidermis como el tejido celular subcutáneo. Puede también haber compromiso de músculo y de fascia y exposición ósea. Perdóname acá. Tenemos también la lesión no estadificable, que es básicamente una úlcera que está con una escara, la cual tenemos que retirar para saber cuál es el grado real de compromiso de esa lesión, y la lesión tisular por presión, que es básicamente la teoría de punta de iceberg, que se ve esta lesión como una equimosis, pero que pues todo el tejido que es el que está realmente lesionado y toca entrar y estudiar qué tan profunda es la lesión. También tenemos escalas de predicción cuya finalidad es, como bien lo dice el nombre, predecir o prevenir a los pacientes que puedan desarrollar úlceras. Entonces usamos la escala de Braden, en donde vamos a evaluar la movilidad, la actividad del paciente, la percepción sensitiva y la hidratación de la piel, el estado nutricional y la fricción, y de acuerdo al puntaje se va a evaluar si el paciente se beneficia o no de algunos cuidados especiales, que ya pues más adelante los vamos a hablar. Entonces, un menor puntaje en esta escala indica un mayor riesgo. Para los pacientes que están en UCI, ya se va a utilizar otro tipo de escalas y pues ahí van a tener en cuenta otras condiciones. Entonces, ¿por qué es importante la prevención? Las úlceras por presión es una patología que, si se saben manejar desde el inicio, no progresan y que realmente son muy, como dirá la palabra, prevenibles. Entonces, ¿cómo las podemos prevenir? 1. Manejar la presión. 2. Optimizar el estado nutricional del paciente. 3. Cuidar la piel del paciente. Y 4. Educar a los cuidadores, educar al paciente, a la familia y al personal de salud. El manejo de la presión, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, 1 son los cambios de la posición del paciente, de acuerdo, más o menos cada 2 o 4 horas, de acuerdo a la necesidad del paciente. 2. Hacer la protección de de las superficies que van a estar en mayor contacto con las camas o que tienen más riesgo de ulcerarse. Y pues para eso ya les voy a mostrar en la siguiente diapositiva cuáles son los puntos específicos para proteger. Optimizar el estado nutricional del paciente, por lo que yo les comentaba de la cicatrización. Y pues también asegurar la adecuada ingesta de los pacientes. ¿Por qué? Porque pues si es un paciente que está crítico, que no puede comer por sí mismo, que no sé, tiene alguna alteración neurológica que no le permite alimentarse, pues toca asegurarle por una sonda, por una gastrostomía o de alguna manera, pues que el paciente no esté desnutrido. Cuidados de la piel, entonces cuidar las superficies en las cuales está el paciente, que no vayan a estar húmedas, que no vayan a estar sucias, y cuidar la humectación de la piel, lo que ya les comentaba, que la piel no esté muy seca o que no esté pues
macerada. Y la educación es importante porque una vez que el paciente reconoce su patología, la familia reconoce su patología y el personal de salud reconoce la importancia de esta patología, se pueden hacer pues mejores protocolos y se puede hacer de manera adecuada el cuidado de estos pacientes y así prevenir esta patología. ¿Cuáles son los puntos de presión? Entonces, en decúbito supino, como ya lo había mencionado, tenemos la región escapular, la región occipital, los codos, el sacro, los talones. En decúbito lateral, entonces vamos a proteger la oreja, los trocánteres, los cóndilos, los maleolos. En decúbito prono, entonces la región maxilar, las mamas en las mujeres, los genitales, las rodillas y los dedos. Y cuando el paciente está sentado, entonces también es importante proteger la región, los isquion, la región lumbar, también interescapular, tobillos. Entonces, hablando del tratamiento, tenemos un tratamiento no quirúrgico y un manejo quirúrgico. Entonces, manejo no quirúrgico. ¿Qué se va a hacer? Entonces, primero, si ya aparece la úlcera, entonces vamos primero a manejar la herida. Entonces, de ahí vamos a estudiar qué compromiso tiene o qué grave compromiso tiene esa herida. Y de acuerdo a ese grave compromiso, vamos a definir si necesita manejo con apósitos o si necesita un desbridamiento o qué necesita. Manejar la infección. Entonces, manejo antibiótico y adicional toca estudiar que no tenga compromiso óseo y esto se puede descartar por una resonancia o por una radiografía y adicional también toca descartar la presencia de abscesos, que eso se puede hacer con ecografía. Y es importante el manejo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque es una patología compleja, es una patología frecuente, desafortunadamente, y es una patología que implica muchas cosas, muchos cuidados y requiere de muchos manejos y mucho seguimiento. Entonces necesitamos, si en la familia del paciente, entonces necesitamos psicología para que nos ayuden a hacer como esa integración y que reconozcan la patología, rehabilitación física, pues para que los pacientes puedan recuperarse de manera más eficiente, más rápida, nutrición, por lo que ya les comentaba, trabajo social, porque no todos los pacientes tienen una adecuada red de apoyo, no todos los pacientes tienen los medios para poder asegurar un buen cuidado, una buena nutrición, entonces en esa parte pues necesitamos apoyo y las especialidades médicas pertinentes. Llegado el caso de, no sé, que necesitemos por compromiso óseo, entonces ortopedia, que necesitamos un colgajo, entonces entramos, entra cirugía plástica, que el paciente tiene espasmos o tiene alguna alteración neurológica, pues también nos sirve neurología, entre otras especialidades. Entonces, el manejo de la herida. Entonces, el grado 1 normalmente se puede manejar con hidratación de la piel y poner apósitos semioclusivos. El grado 2 entonces hay que hacer un desbridamiento si ya hay alguna escara y se pueden poner apósitos oclusivos o semioclusivos de acuerdo al grado de exudado, si hay infección asociada o qué tan lesionados están los tejidos. Y el grado 3 o 4, pues por lo general como es un compromiso más extenso, más profundo, requieren no solo desbridamiento del tejido, sino que a veces necesitan también un manejo quirúrgico para realizar la cobertura o la obliteración de esa lesión. Entonces, para la colocación de los apósitos, entonces tenemos apósitos hidrocoloides, tenemos apósitos de hidrogel y apósitos de alginatos. Entonces, los hidrogeles son polímeros, que pueden ser de agua y otras sustancias como almidón, pectina, alginatos, pueden estar en láminas, más o menos se dejan como de 3 a 7 días, y se utilizan para promover un desbridamiento autolítico, o sea, promover la lisis del colágeno, de la elastina y de la fibrina que están en esa herida. Se puede, pues como ya lo mencionaba, es para una exudación moderada y escasa. También tenemos los hidrocoloides, que son de carboximetilcelulosa, son polisacáridos, pueden ser semipermeables, se dejan más o menos de 3 a 7 días y también se usan en drenajes escasos o moderados. Y como último tenemos los alginatos, que pues básicamente absorben el exudado, lo gelifican y se utiliza más en los pacientes que tienen un exudado moderado abundante y no se debe dejar más de 4 días. Los tipos de desbridamiento, entonces tenemos el desbridamiento mecánico, enzimático y autolítico. El mecánico básicamente es retirar la escara y pues hacer limpieza de la lesión con un bisturí.
El enzimático, entonces, es usar enzimas proteolíticas, en un caso es la colagenasa, que nos ayuda a degradar y a romper el colágeno y esos residuos, pues para que la herida quede un poco más limpia y se pueda dar adecuados procesos de cicatrización y pueda dar tejido de granulación, entre otras. Y el proceso autolítico es cuando se favorece la lisis del mismo organismo de esas moléculas de fibrina, de moléculas no sino de restos de fibrina, de colágeno y elastina, y se pueden dar pues con la colocación de estos apósitos. Otras terapias que se les pueden ofrecer a los pacientes, que pues, va a ser de pronto más adelante motivo de otra charla, son las terapias como terapia VAC, terapia con cámara hiperbárica y terapias como la carboxiterapia, cuya finalidad básicamente es generar neovascularización y de esta manera promover pues la cicatrización y la aparición de tejido de granulación. Entonces, el manejo quirúrgico. Manejo quirúrgico, como ya lo mencioné antes, entonces se indican los pacientes en los que definitivamente vemos que hay una lesión extensa, que es una lesión profunda y que pues tal vez solamente con los apósitos pues no va a mejorar. La idea de cuando uno decide llevar un paciente a un manejo quirúrgico, pues es llevarlo en las mejores condiciones. Entonces, que esté bien alimentado, que pues si está ya con una infección, pues lleva un tiempito con el antibiótico, que no aparezcan otras lesiones, que eso es importante porque pues uno va a cubrir una lesión, pero pues llega con otras tres más. Entonces, pues la idea no es esa. Entonces, como lo mencionaba, entonces primero, control de las zonas de presión, mejorar el estado nutricional del paciente, manejar la infección y pues asegurar que el paciente sí está recibiendo el seguimiento por las diferentes especialidades y que sí se está haciendo un adecuado tratamiento. ¿Por qué? Porque si no estamos controlando estas cosas, si no se le va a hacer un adecuado tratamiento, pues de nada sirve hacerle la cobertura del defecto al paciente si a la semana, si a las 2 semanas va a fallar ese colgajo y va a volver a tener una úlcera. Entonces, los sitios más frecuentes de presentación de las úlceras son isquion, sacro y trocánter. Hay otros sitios, sí, pero estos son los más frecuentes o los que más vemos en el área de urgencias. Entonces, ¿cuál es la mejor opción para cobertura en estos pacientes? Entonces, primero tenemos que estudiar la localización del defecto. ¿Qué tan grande o qué tan profundo es el defecto? Si el paciente ya ha tenido intervenciones previas, si hay presencia o no de infección, si adicionalmente estudiar la funcionalidad del paciente. Entonces, los tipos de coberturas que se prefieren, los tipos de colgajos que se prefieren para hacer este tipo de intervenciones son los fasciocutáneos o los miocutáneos, que tienen algunas ventajas y que pues las voy a mencionar. Entonces, el fasciocutáneo, la ventaja es que tienen menos susceptibilidad a la isquemia, preserva la funcionalidad del músculo, pero pues no se puede usar en defectos que sean muy profundos, porque pues son colgajos que son de espesor, pues un espesor moderado que no nos va a servir para obliterar un espacio que tenga compromiso de toda la piel, de tejido celular subcutáneo y aparte que tenga compromiso óseo. Pues, por lo general se prefiere otro tipo de colgajo. Y el miocutáneo, entonces, se usa con más frecuencia para grandes defectos porque tienen ese efecto como sí, de llenado, porque pues es sí, como más anchito, por así decirlo. Tiene mayor vascularización, pero el músculo es más susceptible a la isquemia. Y por esta mejor vascularización es que se dice que está más indicado, digamos, en los pacientes en los que uno sospeche que adicional tengan una infección ósea. ¿Por qué? Porque pues como dicen que tiene mayor vascularización, pues el antibiótico va a poder funcionar. Sin embargo, en algunos estudios se ha visto que el fascio cutáneo también puede ofrecer las mismas ventajas. Entonces, realmente, pues lo que podríamos estudiar es el espesor de la lesión para definir qué tipo de colgajo usar. Y podemos utilizar colgajo de avance. Principios quirúrgicos. Entonces, primero tenemos que remover todo el tejido lesionado. Tenemos que remover el tejido óseo expuesto, remover las prominencias óseas, obliterar el espacio, que el colgajo no vaya a quedar a tensión y manejar obviamente el área de donde se obtuvo el colgajo. En esta parte de remover las prominencias óseas es básicamente quitar, o sea, con
¿cómo se diría? Retirar esa prominencia, porque si ponemos un colgajo, pero la prominencia sigue y se va a seguir haciendo presión sobre esa área, pues se va a volver a lesionar esa área. Entonces, de nada habrá servido hacer toda la intervención, todo el estudio, pues para que vuelva a aparecer sin unas consideraciones especiales al momento de hacer ese tipo de resecciones o de remociones, porque pues puede generar más complicaciones. Entonces, una operación eficiente, bien planificada y bien ejecutada es imprescindible. ¿Por qué? Primero, los pacientes tienen que ir a un estudio de cuál es la mejor opción quirúrgica para ellos, para ese momento, para esa lesión. Mirar que el colgajo que vamos a escoger no vaya a ser la primera opción, digamos, para otro tipo de coberturas y que ya después nos quedemos sin recursos o que agotemos el último recurso porque, no sé, nos parece más sencillo o algo así y que no tengamos en cuenta la funcionalidad y las ventajas que le puede ofrecer otras opciones al paciente. Entonces, primero vamos a el momento de hacer la intervención quirúrgica, entonces primero vamos a posicionar al paciente de acuerdo al área que se quiere cubrir y al área de donde se va a tomar el colgajo. Para identificar la lesión, pues uno no puede entrar y empezar a cortar a lo que marque porque pues va a lesionar más tejido. Entonces, ¿cómo se hace? Con azul de metileno se tiñe la bursa y esto nos permite que al momento de hacer la incisión y ingresar, pues se puede identificar todo ese tejido fibrótico y se retire completamente. Una vez se retira todo ese tejido necrótico, si se ve que hay compromiso óseo, pues también hay que quitar todo ese tejido óseo pues expuesto. Se toman cultivos y se hace limpieza de la herida. Pues, el autor de donde tomé estos datos recomendaba la solución de Dangen, que tiene también actividad bactericida, qué pena. Después de eso, pues hacemos la resección de las prominencias óseas, por lo que ya les mencionaba que pues, si sigue la misma prominencia, va a seguir la misma presión, pues probablemente va a tener una recurrencia. Hacemos cobertura del defecto pues con el colgajo que ya habíamos estudiado de acuerdo a nuestras opciones quirúrgicas. Después vamos a hacer el manejo del área donante y una vez el paciente ya está en recuperación, ya está en pisos, ya terminó su cirugía, fue exitosa, tenemos que hacer vigilancia y asegurar el manejo antibiótico. Vigilancia del colgajo, evaluando la perfusión del colgajo, que el colgajo no se vaya a necrosar, que el colgajo no vaya a ser dehiscencia, ¿sí? Y que no le vayan a hacer presión sobre el colgajo. Porque, un ejemplo, le hacen una cobertura en una úlcera sacra y lo acuestan boca arriba, pues no se hizo nada. Y posteriormente, pues el control de todos los factores que en un inicio que nos generaron la predisposición, pues para que el paciente se ulcerara. Entonces ahí es donde vuelve la intervención de que el paciente esté con adecuado seguimiento, adecuada alimentación, entre los otros factores que les mencioné. Entonces en esta gráfica lo que vemos es los pasos, estos pasos que les expliqué acá. Entonces aquí están las úlceras. Hay una úlcera en región sacra, una úlcera en isquion, se identifican con el azul de metileno y se retira toda la bursa. Aquí pues lo que se ve es con el osteótomo la remoción del tejido óseo expuesto. De este procedimiento, en esta bibliografía que está acá, hay un video en donde explican pues el procedimiento de estos pasos. Ahora, ¿cuál es la mejor opción para la cobertura de las úlceras recurrentes? Entonces, primero tenemos que mirar el planeamiento quirúrgico. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Nuestra opción A, nuestra opción B, nuestra opción C, y mirar cómo están el estado de los tejidos. ¿Por qué? Porque pues decimos, no, pues es que no sé, en la región sacra nos sirve un colgajo glúteo, pero pues es que ya lo gastamos en otro lado, o es que definitivamente el tejido no nos da. Entonces, si no tenemos muchos recursos, no tenemos mucho tejido, en última instancia se prefieren hacer los colgajos libres, aunque algunos autores lo refieren como que en algunos casos se puede usar como primera opción. Sin embargo, hay que tener en cuenta varias cosas, entre esas la funcionalidad del paciente. ¿Por qué? Si tenemos un paciente que tiene una parálisis de miembros inferiores por, no sé, X o Y motivo, y tiene una úlcera en isquion, y decimos, no, pues vamos a hacerle la cobertura, pero vamos a coger el dorsal ancho para hacerle esa cobertura. Y resulta que el paciente requiere ese músculo y esos brazos para poderse movilizar en su silla de ruedas.
Si le quitamos la funcionalidad del músculo para obliterar un espacio, pues la estamos embarrando, ¿sí? Entonces toca estudiar muy bien las opciones quirúrgicas y qué beneficios le va a llevar al paciente. Entonces, bueno, aparte del dorsal ancho, pues también tenemos el serrato anterior. Sin embargo, pues siempre es importante tener esto presente. Entonces, las úlceras en isquio, por lo general, pues se presentan en los pacientes que están por mucho tiempo en sedestación, los pacientes que están en silla de ruedas, o pacientes pues que dejan más de 2, 4 horas en la misma posición y que pues los tejidos tampoco es que sean muy buenos para aguantar esa presión. Entonces, en ese caso se prefieren los colgajos del muslo. ¿Por qué? Porque son seguros, porque permiten el avance y no interfieren con otros colgajos que podríamos usar en caso de que se presenten unas úlceras en otras regiones. Un ejemplo. Entonces, ya lo había mencionado, entonces el paciente que le sale una úlcera en el isquio, entonces, no, que cojamos un colgajo glúteo. Listo, lo pusimos, excelente. Pero resulta que le salió una úlcera en el sacro. Venga, nos servía más ese colgajo para el sacro y para el isquion podemos haber hecho otro tipo de colgajo. Entonces hay que estudiar muy bien eso. Tenemos colgajos miocutáneos de avance en BY, que puede ser del bíceps femoral, colgajos fasciocutáneos, que puede ser del pedículo gracilis o del aductor magno, y el colgajo miocutáneo del tensor de fascia lata. Tenemos las úlceras en sacro, entonces el paciente que por lo general está en supino. En algunas ocasiones, o referían en alguna literatura, que se podía ofrecer un cierre asistido o la colocación de injertos. Sin embargo, pues la recurrencia de las úlceras en los injertos de piel pues son cerca del 70%. Por ende, se prefería realizar colgajos. Digamos, en este caso, pues la opción que ustedes están viendo es un colgajo con un fascio cutáneo glúteo en BY, y pues el área donante después se cubre con con un colgajo de avance. Tenemos el colgajo del músculo transverso lumbosacro, un colgajo de arteria perforante glútea superior. Pues en realidad hay muchas opciones que más adelante les voy a mostrar en una tabla, pero pues siempre hay que estudiar de manera individual el caso del paciente y lo que más le beneficia. Tenemos pues las úlceras trocantéricas. Entonces es un paciente que permanece mucho tiempo en decúbito lateral. Se presenta más que todo en los pacientes con contracturas de extremidades. Entonces en este caso es súper indispensable el apoyo por parte de neurología y de terapia física, porque pues le podemos hacer la cobertura de esa úlcera, pero pues si el paciente sigue con sus contracturas o con sus espasmos, pues va a volver a aparecer. Se puede hacer con colgajo del músculo tensor de la fascia lata, pues un colgajo miocutáneo o solamente muscular, y con colgajos del vasto lateral. Entonces, esta es la tabla que les mencionaba de pues, las múltiples opciones que le podemos ofrecer al paciente, pero sin embargo siempre hay que estudiar la ubicación de la herida, si el paciente necesita una deambulación temprana o si puede caminar, si hay antecedentes de una intervención, si hay comorbilidades o pues la funcionalidad del paciente. Una vez ya pues operamos al paciente, no es que ya listo, se operó, ya se solucionó todo, no. Una vez se opera el paciente, volvemos a la prevención y volvemos a los cuidados. Entonces, ¿cuál es? Cambios de posición, rehabilitación física del paciente, manejar la infección del paciente, seguirlo por las diferentes especialidades y educar a la familia y a los cuidadores. Porque si esto falla, pues el paciente va a volver a tener recidivas y nada de lo que hicimos pues va a servir. Entonces, muchas gracias a todos. ¿Dudas? ¿Preguntas? No olviden seguirnos, Instagram, YouTube. Gracias a todos por su atención. Muchas gracias a ti, Pau. Doctor Garland, muchas gracias por la charla. Por ahora tenemos 2 preguntas. Espera, Karen, yo quiero algunas observaciones Listo, doctor. de la Perfecto. conferencia. Primero, pues felicitar a Paola por la excelente conferencia. Todos sabemos que las úlceras de presión es una patología bastante frecuente, sobre todo en pacientes que tienen lesión medular, ya sea una triplegia, una paraplegia, y que los va a acompañar esa posibilidad de hacer úlceras de presión toda una vida. En ese orden de ideas, es importante que la
cirugía o el tratamiento de las úlceras de presión tiene que tener una relación muy exacta con el pronóstico del paciente. Me explico. Es muy diferente tener una úlcera de presión en un paciente que está con una úlcera por una fractura, por ejemplo, de fémur, o que estamos viendo ahora muy frecuentemente en pacientes que están en unidades COVID y que desarrollan úlceras de presión por estar ya en posición de decúbito, ya sea supino, prono o lateral, bastante tiempo. Ese tipo de pacientes, pues como son úlceras que en teoría van a ser temporales, pues el manejo quirúrgico reconstructivo, digamos que no se hace con un colgajo, porque pues obviamente tiene uno que partir de la base que el paciente va a mejorar y que seguramente va nuevamente a deambular y por lo tanto esa úlcera con un manejo con curaciones o con terapias, por ejemplo, VAC o alguna otra cosa, va a mejorar sin necesidad de usar ningún tipo de colgajo. Diferente, así es el caso de lesiones medulares en los que ya sabe uno que el paciente va a estar, digamos, con esa patología el resto de su vida y que nos toca en ese orden de ideas hacer una especie de escalonamiento en el manejo quirúrgico de los colgajos. Es decir, uno ve con frecuencia pacientes jóvenes que, por ejemplo, con algún accidente de tránsito quedan con una paraplegia, realizan una escara de sacra o una escara isquiática a edades de 20, 25 años. La idea es que uno puede llegar a hacer de una vez un colgajo grande musculocutáneo. Obviamente, pues hay muchos factores que afectan eso, pero la idea es ir pensando que ese paciente va a hacer una úlcera a los 25, muy seguramente después a los 30, de pronto a los 40, a los 50, a los 60, nos toca tener un plan quirúrgico para ir de lo más sencillo a lo más complejo. Hemos tenido pacientes en el hospital militar que obviamente comienzan manejo con un colgajo fasciocutáneo, después pasan a un colgajo musculocutáneo y en muchas oportunidades, de acuerdo con la evolución, pasamos a hacer ya lo más, digamos, complejo, que es el fileteo de la extremidad, que prácticamente consiste en amputar la extremidad, desarticularla y coger esa piel de la extremidad para cubrir el área cruenta, que muchas veces es de una vez escara sacra con isquiática combinada y eventualmente trocantérica. Entonces, en esas ideas, pues toca tener, digamos, un escalonamiento quirúrgico, teniendo en cuenta la patología del paciente, de si es una patología, digamos, que va a mejorar o es una patología que lo va a acompañar el resto de su vida. ¿Correcto? El manejo médico preventivo, como dice Paola, es súper importante. Los cambios de presión, el uso de los flotadores, el colchón antiescaras, el manejo de enfermería e igualmente lo que es el manejo con las curaciones de las escaras. Entonces, igualmente se han desarrollado N.000 técnicas de curaciones con apósitos coloides y locoloides, pero es importante tener en cuenta que a veces podemos llegar a usar elementos como la panela, que está demostrado, por ejemplo, en nuestra experiencia, que la panela ayuda a llenar ese espacio muerto de las escaras. Y es un manejo, digamos, muy, muy económico y de fácil accesibilidad para todos los pacientes. Bien mencionaba Paola que para poder hacer la cobertura hay que hacer una excelente bursectomía, es decir, quitar la bursa, porque bien mencionaba ella que a veces uno ve que el área cruenta, por ejemplo, es pequeña, digamos, tiene un área de unos 3, 4 centímetros, pero cuando ya uno mete el dedo y hace la exploración, pues se encuentra uno con una sorpresa de que fácilmente ese espacio muerto puede ser de 10 centímetros. Entonces hay que tener en cuenta eso, que no hay una relación directa entre lo que uno ve y lo que sería el tamaño de la bursa en el paciente. Igual hacer énfasis en el manejo de la osteomielitis, que como ustedes se imaginan, pues obviamente como está el hueso expuesto, digamos el trocánter o está el isquion expuesto por varios meses, hay contaminación, en muchos casos en las úlceras isquiáticas hay contaminación fecal, pues se desarrolla un proceso de osteomielitis en esas áreas. El manejo antibiótico es súper importante, pero además hay que tener en cuenta que no, la osteomielitis es una contraindicación para un colgajo. Al contrario, como mencionaba Pau, se hace una osteotomía, se reseca, digamos, la parte que está haciendo como a veces de espolón y ese colgajo va a llevar irrigación y por lo tanto
digamos, lleva el antibiótico a esa área y ayuda a mejorar. Es decir, que las osteomenitis no necesariamente son una contraindicación para el manejo de estos pacientes. Otro punto importantísimo que mencionó Paola es el manejo de la espasticidad en estos pacientes. Nada hace uno con hacer una cobertura de una escara en un paciente que tiene espasticidad si no manejamos la espasticidad, porque ese mismo problema de espasticidad por la falta de movilidad del paciente o por la colocación o posición de la extremidad espástica, pues va a predisponer a las escaras. Ahí está muy importante el manejo en conjunto con fisiatría y rehabilitación. En muchos casos hay necesidad de hacer lo que se denomina la fenolización de las raíces, es decir, para manejar la espasticidad, para poder tener un mejor pronóstico en la cobertura de los pacientes. Tal vez eso por ahora de comentarios. Bueno, perdón, aquí en la cosa adicional. Cuando manejemos quirúrgicamente un paciente de escaras, es importante que siempre debemos dejar un dren, y un dren que va a durar mucho tiempo, porque de todos modos, digamos, persiste una secreción importante en el sitio del escara. Si uno hace un colgajo y no deja un dren, muy seguramente la posibilidad de dehiscencia quirúrgica es bastante alta. Entonces, súper importante cuando se haga una cobertura, dejar unos drenes, un hemovac, y que ese dren va a seguramente estar por lo menos unas 2 semanas con el paciente, a veces un poquitico más. La idea es que obviamente esa secreción que se sigue produciendo salga al exterior y no produzca obviamente dehiscencias de las suturas de los colgajos. Ahora si quieres pasemos entonces a las preguntas, Karen, que hay del auditorio y miramos cómo podemos solucionarlas. Perfecto, doctor. Tenemos 4 preguntas exactamente. La primera de ellas dicen, ¿qué tan recomendable o útil es la terapia VAC para preparar el sitio de la lesión si se decide hacer cobertura? ¿Qué se debe hacer? Específicamente, digamos que la terapia VAC lo que hace es, digamos, relleno, digamos, de ese espacio muerto. Correcto, digamos que no tanto como preparación para una cobertura, sino que puede ser el VAC simplemente el manejo del paciente. Por ejemplo, en los casos, como mencionaba antes, de pacientes que tienen escaras, por ejemplo, por estar en una unidad COVID, que son espacios muertos relativamente grandes, pero que sabe uno que el paciente tiene buen pronóstico, uno puede colocar un VAC y el VAC ayuda a cerrar precisamente ese espacio muerto y tiene un mejor pronóstico, hace que el paciente llegue solamente con curaciones. Pero bien mencionaba Paola que si bien es cierto uno puede usar, digamos que en general la terapia VAC para colocar un injerto de piel encima, en los casos de escaras no es lo recomendable. O sea, no es que uno coloque un VAC, como por ejemplo como hace en una extremidad o en el abdomen, que coloca un VAC, espera que granule y luego injerta sobre el tejido de granulación, no. En los casos de escaras es mejor, para evitar la recidiva, es hacer, si hay necesidad de tratamiento quirúrgico, hacerlo con un colgado. Y más la terapia VAC sería como una parte, digamos, de manejo prequirúrgico, por ejemplo, si quiero manejar, digamos, escaras que tienen alto flujo de secreción, para manejar la secreción, o para, digamos, para escaras que tienen un pronóstico que no va a requerir, digamos, colgajos a largo plazo, sino manejo con solo curaciones y van a cerrar de forma secundaria sin ningún problema. Gracias, doctor. La segunda pregunta dice, ¿y los factores de crecimiento hasta qué grado de lesión son útiles y a partir de qué grado no pueden ser funcionales? Yo pensaría que en estos casos de factores de crecimiento no son útiles, porque obviamente estamos hablando de áreas cruentas bastante grandes y bastante profundas, diferente a, por ejemplo, cuando tiene uno, por ejemplo, una lesión en un quemado, que digamos que uno puede usar factores de crecimiento epidérmico, que sí va a facilitar, digamos, el cierre de la herida de la piel. Pero en estos casos de escaras que tenemos lesiones que van hasta el hueso, digamos que un factor de crecimiento no tendría, digamos, mayor utilidad. Otro de los comentarios es muchas gracias, doctora Cabra, doctor Galán, muy buena conferencia. Actualmente está indicado el uso de cremas, ungüentos o soluciones hidratantes para prevenir úlceras por presión asociado a los cambios frecuentes de posición. Contestas, Paulita, la debes conocer. Sí. Sí, pues digamos que o sea, la indicación de la cobertura pues es hidratar la piel
y en el caso de que uno requiera un manejo, pues se usa es la colagenasa. Entonces, pues en llegado caso de que se requiera, si ya hay presencia de fibrina o algo así, pues para que el tejido tenga adecuada granulación, pues se puede utilizar ese tipo de cremas. Y pues lo que mencionaba antes, pues es importante mantener la piel humectada. Una piel muy seca, pues va a generar más abrasiones, más riesgo de úlceras, y pues una piel ya muy húmeda o macerada, pues va a progresar a una úlcera. Entonces es mantener ahí como un equilibrio de la calidad de la piel. Para complementar la respuesta de Pau, sí, efectivamente, digamos que dentro de las medidas preventivas está el cuidado de la piel. O sea, que digamos que si uno tiene un paciente, por ejemplo, en una unidad de cuidado intensivo COVID, por ejemplo, hay que hacer los cambios de posición y mantener una hidratación continua de la piel, que eso lo hace por lo general o la enfermera que está ahí. En los casos de unidades no COVID, incluso la familia que puede tener acceso al paciente, se le recomienda que le esté haciendo hidratación, no solamente en el área de presión, sino en todo el cuerpo, porque obviamente digamos que la piel hidratada tiene menos predisposición a cualquier tipo de lesión, ya sea por úlceras de presión u otra patología parecida. Muchas gracias. Y la última pregunta, ¿cuáles son los criterios para hacer una intervención en la úlcera por presión y cuándo se desiste la intervención de las mismas? Imagino que es la pregunta a intervención quirúrgica. Ujú. Entonces, digamos que uno comienza con la valoración de la úlcera. ¿Qué quiere decir? Una úlcera, digamos, superficial, que piensa uno que con solo curaciones va, pues no hay ninguna necesidad de hacer ninguna cirugía, sino simplemente curaciones. Como menciona Paola, en caso de que tenga algo de tejido necrótico, pueden usarse la colagenasa y simplemente digamos que evoluciona bien. Si ya uno encuentra tejido necrótico o hay muchas secreciones, y viene la parte de la intervención quirúrgica, que sería un lavado y un desbridamiento, resecar el tejido necrótico, porque además tú sabes que el tejido necrótico predispone a las infecciones. Y ya en úlceras, digamos, más avanzadas, ya pasa uno ya a hacer el planeamiento quirúrgico, ya sea con colgados fasciocutáneos, musculocutáneos o colgados a distancia, dependiendo, digamos, del área. Así que la parte de la intervención quirúrgica va a depender, digamos, del estado en el cual se encuentre la escara del paciente. Bueno, por ahora no hay más preguntas. Muchísimas gracias, doctor Galán, por todo. A Pau también por la charla, excelente charla. A todos los asistentes por su asistencia al día de hoy. No olviden llenar el formulario de asistencia, suscribirse al canal, a Instagram y pues nos vemos en próximos webinars. Gracias. Hasta luego, feliz noche a todos. Feliz noche, muchas gracias. Feliz noche, gracias.